Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 1 del capítulo 11, que he titulado La Guerra de los 6 días. Dentro de mi libro Intifada, un libro que puedes adquirir en Amazon por internet y te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. La guerra de los 6 días. Dice Ezequiel 36:24: Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Bueno, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, dijimos, quedaron varados cerca de 250,000 judíos. 250,000 sobrevivientes de 12 millones. ¿Te imaginas? 250,000 sobrevivientes quedaron varados en campos de concentración. Fueron rechazados por todas las naciones de donde eran oriundos, olvidados por los héroes que pusieron fin al conflicto bélico y se convirtieron en un problema social, de modo que diferentes organizaciones sionistas comenzaron para organizar la Aliat B o Segunda Aliat. ¿Qué es una Aliyah? Aliyah viene del verbo hebreo olé, subir, básicamente es subir a tierra de Israel, es decir, Israel siempre va a estar arriba de cualquier parte del globo, siempre se sube a Israel. Bueno, es el término que se utiliza, Aliyah. Y bueno, transportar a este gran número de personas desde la Europa central requirió un esfuerzo y una logística extraordinarias y de los métodos más increíbles que se hayan relatado en la historia del regreso a Sion. Algunos sobrevivientes se los llevó caminando más de 2,000 kilómetros desde la Europa central hasta Israel. ¿Te imaginas pasando por las montañas, por los Alpes suizos, por todas las cordilleras en Europa, caminando más de 2,000 kilómetros para poderlos introducir vía Turquía, Líbano, Siria, de manera ilegal? A otros, bueno, se los trató de introducir en barcos. Este es el caso del navío Éxodo en 1947. Simplemente se les impidió desembarcar en Israel. Llevaban a 4,500 judíos y el protectorado británico, los británicos dijeron: aquí no los queremos, regrésense. Les dispararon y bueno, volvieron a los campos de concentración en Alemania. Es increíble realmente los menesteres de la historia moderna. No los dejaron entrar, los regresaron a campos
de concentración. Hemos dicho que las fronteras nacionales estaban cerradas, ningún país quería judíos, no era fácil una diáspora, no era fácil un cambio o el trámite de papeleo político. Bueno, los sobrevivientes que lograron entrar a Israel fueron llamados de manera sarcástica por los mismos israelíes Sabonim. Sabonim, el término hace referencia o se traduce como jabones. Les decían los jabones. Había israelíes en Israel que habían estado allí desde hace mucho tiempo, que habían subido en la primera aliyá, y los sobrevivientes del holocausto, bueno, fueron recibidos, muchos de ellos, en casas, en familias, y los llamaban sabones, los llamaban jabones, por dos razones. La primera era porque dentro de los experimentos maniáticos nazis, se los hacía jabón a los judíos. Es decir, se hicieron lámparas con su piel, se hicieron jabones, se hicieron productos cosméticos, algo terrible que utilizó el régimen nazi bajo la falsa idea de, bueno, experimentar, etcétera. Y por otra parte, porque estos individuos también habían sido tan dañados en la Segunda Guerra Mundial en estos campos de exterminio, las brutalidades, las barbaridades, la miseria, la muerte que experimentaron, que vieron, que vivieron en carne propia, la pérdida de los seres queridos, que emocionalmente eran incapaces de socializar o de llevar vidas comunes. La mayoría son descritos como sentados en un rincón oscuro todo el día y toda la noche, sin poder dormir, con pesadillas constantes. Se sentaban a comer, hay descripciones, y se regresaban a su rincón cavilando los horrores que los habían marcado de por vida, viéndose imposibilitados para integrarse a las actividades de la vida cotidiana. Es decir, representaban realmente un problema social. No había psicólogos que pudieran curar los traumas de esta guerra, de esta masacre, de esta eliminación sistemática. Estaban completamente tronados. Bueno, las organizaciones sionistas lograron reubicar con muchísimo esfuerzo a los sobrevivientes del genocidio en la tierra de Israel, y muchísimos de ellos se quedaron en este estado que podría ser descrito realmente como un estado catatónico. Eran sabones, eran jabones, de acuerdo a las mismas descripciones de los mismos israelíes que habitaban en Israel. Eran personas que discapacitadas emocionalmente para realizar ninguna actividad. Habían perdido casas, habían perdido familias, habían perdido posesiones, habían sido reubicados en un lugar ajeno para ellos. Es decir, no sé, imagina un judío que vivió siempre las comodidades de Europa, en Polonia, en Alemania, en cualquier lugar, y que de pronto se ha llevado a Eretz Israel, un lugar desértico, un lugar donde la vida es dura, donde las comodidades no son las mismas. Es decir, sí, es Eretz Israel, qué bonito lugar para peregrinar, pero es un desierto. No se compara a las comodidades que tenían en la Europa central, a sus casas artesonadas, y ahora viviendo en un rincón, en un cuarto, quizás de una familia adoptiva que ni siquiera haya sido la propia. Es decir, era gente muy, muy maltratada, muy afectada por el genocidio
por el genocidio alemán. No regresaban de una forma romántica al Israel soñado, sino que llegaban o fueron insertados nuevamente de una forma drástica por cuestiones políticas más que humanitarias. Realmente los países presionaron porque dijeron: no queremos judíos, no los queremos reubicar en los lugares en los que estaban, vamos a mandárselos al protectorado británico. Y bueno, los esfuerzos de las corporaciones sionistas que buscaban la salvaguarda de sus correligionarios sentaron los antecedentes para la declaratoria del Estado de Israel en 1948, es decir, fue un proceso de varios años de negociación, de declarar el Estado judío tal, lo vamos a ver, tal como sus propios soñadores, casi profetas contemporáneos, lo dirían. Entonces, bueno, la reubicación de 250,000 personas que sobrevivieron al genocidio nazi realmente fue un problema político más que humanitario. Realmente, seamos honestos, a nadie le interesa el sufrimiento en otras partes, y cuando las naciones intervienen es porque hay algo político o hay algo económico que les va a dejar. Todas las naciones ya habían modificado sus fronteras y ninguno se quería hacer cargo de individuos discapacitados emocionalmente que requerían de un esfuerzo total psicológico, social, para poderlos reubicar. Hubo esfuerzos titánicos de organizaciones sionistas y ellas jugaron un papel importantísimo para que estos damnificados recibieran una justa remuneración por los sufrimientos que habían atravesado. Se trató de una inmigración forzada bajo condiciones infrahumanas que los introdujo ilegalmente en el protectorado británico, que hasta entonces se llamaba Palestina. Hemos dicho este nombre impuesto por los romanos a principios de siglo. Y bueno, el costo de la declaratoria de Israel como nación fue el de la masacre de 12 millones de inocentes que fueron martirizados en los campos de exterminio nazi. El Israel actual pagó con la sangre de 12 millones de inocentes para recibir su nación, para que su tierra le fuera devuelto, para que su estado volviera a ondear una bandera independiente. 12 millones de inocentes martirizados, como ya lo vimos, de las formas más enfermas por el régimen nazi. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad
judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.